Aquí comenzó todo. Dos personas no conocidas, Dios los llama y ellos acceden al llamamiento de Dios. Y comenzaron a declarar lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y en este lugar comenzaron los milagros del Señor y un mover poderoso del Espíritu de Dios. En el 1974 me diagnostican con miopía progresiva. Entonces yo tenía ahí 6 años. Cada año que iba al oftalmólogo pues era peor. La visión la seguía perdiendo. Era más severa la condición. Y cuando tenía 19 años voy de nuevo a una cita de rutina. El médico me dice, ya tu miopía es tan progresiva que dentro de unos meses o quizás lo más un año vas a quedar completamente ciega y te vas a quedar en la oscuridad. La pastora nuestra organizó una campaña al aire libre y en esa campaña, en una de las noches, yo pasé al frente cuando oraban por los enfermos, pero me fui a mi casa y a los días siguientes pues seguí usando el espejuelo. La pastora me ve y me dice, ¿por qué tú continúas usando los espejuelos si el Señor te sanó? Y yo no le contesté y entonces ahí ella impuso sus manos y me dice, lo que Dios hace, lo hace perfecto y para siempre. Y de ahí en adelante yo no me puse más los espejuelos y yo seguí viendo bien para la gloria del Señor. Luego del comienzo, en la casita, que comenzaron 7 personas, hermanos, con nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, Dios les entrega este lugar donde se colocó la primera carpa para 500 personas y el crecimiento continuó. Luego una segunda carpa para 800 personas y siguieron los milagros hasta que Dios les entregó este otro lugar para 2.500 personas. Nos remontamos al 1997, que fue un tiempo bien especial sobre nuestras vidas. Yo creo que uno de los milagros súper importantes que transformó nuestra vida como familia. Y ahí comenzaron una serie de milagros en nuestra vida, unos milagros extraordinarios. Yo creo que nosotros no sabíamos que existían ni los milagros. Así es. Y pasaron 2 milagros que queremos contarlos rápido. Y el primer milagro que ocurrió fue yo tuve una condición de salud que estuve 6 meses sangrando sin parar y de repente yo llego a la iglesia, a esa iglesia que es ya ahora, y cuando abro la puerta el apóstol Wanda estaba predicando y ella desde el altar me grita, este es el día de tu milagro, y ella no sabía nada. Ese día yo dejé de sangrar. Amén. El otro milagro fue un anuncio que nosotros escuchamos, como dije hace un ratito, en el 1997. Teníamos 4 años de casados, no habíamos podido tener hijos y en una campaña con el apóstol Tito Di Rocco recibimos una palabra. Esa iglesia. En ese templo. Claro que sí, en un evento que había. En ese momento recibimos una palabra donde el Señor nos hablaba de que íbamos a tener una niña, Dios le puso nombre a nuestra hija. Yo creo que algunos de los que me están escuchando se deben acordar, todavía hay videos y todo eso, pero ese día Dios nos anunció que íbamos a ser padres de una niña que se iba a llamar Rebeca. Pasaron 4 años y no pasaba nada, pero nosotros recibimos la palabra, esa palabra fue sembrada en ese día en el templo que ahora es Yara. 4 años más tarde nació Rebeca. Amén. Nació Rebeca y fue la promesa porque el nacimiento de Rebeca conllevaba muchas cosas también en la iglesia. Amén. Pero cuando Rebeca nació con una condición que se llamaba espina bífida. Y de repente nosotros vimos eso y de repente hubo un clamor en nuestra iglesia con nuestro apóstol Wanda Rolón. Ella paralizó el servicio para orar por Rebeca. Y esa misma noche la espina bífida desapareció de la espalda de Rebeca. Amén. En este lugar se comenzó a ver la palabra de Isaías capítulo 54. Ensancha el sitio de tu tienda.
Los milagros comenzaron a incrementar, el avivamiento poderoso del Señor. Las almas comenzaron a convertirse. Aquí en este lugar también comenzaron las comunicaciones del ministerio. También comenzó la Academia Cristiana Yará. Y en este lugar Dios siguió moviéndose de una manera impresionante. Pero aquí no terminó lo que Dios dijo que iba a hacer. A mí me diagnosticaron cáncer linfático no Hodgkin linfoma en el año 2006. Me hicieron una biopsia y di positivo a cáncer linfático no Hodgkin linfoma. Ya yo tenía los nódulos en el cuello, el pecho, el abdomen y la pelvis. En algún momento dado metastizó a la cara, al paladar, a los párpados, al seno, al hígado, al pulmón y al riñón. Me hicieron una transfusión de sangre y me puse bien malita. Tuve un paro respiratorio donde tuvieron que entubarme de emergencia. Estuve en intensivo, en coma durante 22 días. El médico mandó a buscar a mi esposo, a Wiso, para decirle, los médicos nos reunimos y decidimos que no podemos hacer más nada por ella. En medio de todo lo que ella está pasando, su sangre también se contaminó. Ella no pasa de 3 días, hasta hubo quien comentó, esto es cuestión de horas. Vayan haciendo los preparativos, pero oren al Dios que nosotros le servimos porque Él sí puede hacer un milagro. Un domingo, encontrándome yo en intensivo, llegaron mis familiares y un grupo de hermanos de la iglesia a orar por mí. Y ellos estaban por la calle orando por mí y cantando la alabanza, algo está cayendo aquí. Mientras ellos cantaban, yo comencé a brincar en la camilla y a botar espuma por la boca. Comencé a tener convulsiones y se formó un corre y corre, porque para algunas enfermeras y algunos médicos aquel cuerpo que estaba allí ya no tenía vida. Pero en algún momento dado abrí mis ojos, fui despertando poco a poco y saliendo del coma. Mi oncólogo va a verme y él va a su oficina y le dice a las enfermeras, Aixa despertó, vayan a verla porque es la misma de antes. Y desde el año 2012 yo no he vuelto a estar hospitalizada. Dios me sanó de cáncer. Yo te digo, confía en el Señor, porque Él hace milagros todos los días. Pero tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el justo por la fe vivirá. Dios es real. Luego de unos años, Dios promete y le entrega a nuestros apóstoles este hermoso lugar, tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, con cabida para 5,000 personas. Continúan los milagros, continúan los prodigios y las señales de parte de Dios. En el 2012, a través de un sueño, el Señor me reveló que yo tenía una masa, ¿verdad?, en un seno. Desde ese momento fui al médico, hice mi mamografía. Cuando me vuelven a hacer entonces una solo mamografía, ahí apareció claramente el tumor. El cáncer, que eran 2 tipos de cáncer los que yo tenía un cáncer metástico y tenía un cáncer encapsulado y se había metastizado a axila. Fue un golpe muy fuerte. No menguó mi fe, pero en mi humanidad sí fue un golpe muy duro, muy duro, muy duro. Podía comprender en carne propia lo que sentían las personas cuando se acercaban a nuestro apóstol, enfermas, pidiendo una oración, pidiendo un milagro, y podía sentir la necesidad de esa gente y la sensibilidad que había que tener para poder tratar esa situación. Una de las primeras personas a las que le conté pues, fue a nuestra apóstol. Nuestra apóstol, sabemos que ella ya pasó por eso, ya yo sabía que ella había pasado, y su testimonio era mi ejemplo.
su testimonio, ver cómo ella con fuerza se levantó, era mi testimonio. Y yo lo creí. Yo lo creí desde el primer día. Y recuerdo que ella me dijo, es normal que te sientas que caes, pero no te dejes caer porque Dios es más grande que eso. Entonces llegó el momento del milagro y comencé a orar sobre el área afectada y a declarar la palabra del profeta, ¿verdad? Sobre el valle de los huesos secos. Y declaré vida sobre mi cuerpo. En ese momento yo me desmayé y me desmayé varias veces. Me llevaron al hospital de área de Manatí, me mandan a hacer un sonograma y la chica de la radióloga me dice que tiene que hacerlo completo de ambos senos. Cuando ella hace esa búsqueda, yo veo que pasa de largo en el área donde se supone que estaba el tumor, entonces una sonomamografía, que es un estudio un poco más avanzado, y la lectura de la sonomamografía dice que lo que encontraban era compatible con una lumpectomía, como si el tumor se hubiera operado. Había una cicatriz donde estaba ese tumor anteriormente. Esto solamente a 15 días de mi primer tratamiento de quimioterapia. Definitivamente ahí supimos todos que era un milagro. Sin duda alguna, nuestros apóstoles han caminado con el absoluto respaldo de Dios. En septiembre del 2014 sufrí de un CVA, un cerebrovascular accidente, un TIA, que es un derrame, un infarto cerebral que afectó grandemente todo mi cuerpo, mi sistema. Pues esa noche inmediatamente comencé a sentir los efectos, ¿verdad?, de lo que me estaba sucediendo del infarto. Inmediatamente levanté a mi esposa y le pedí oración. Y de ahí salimos directamente para el hospital, porque ya yo sabía que definitivamente era un ataque muy fuerte hacia mi salud. Cuando yo llegué a la sala de emergencia del Hospital San Pablo esa noche, inmediatamente que el médico me entrevistó y me dio el diagnóstico que yo no sabía y desconocía de lo que me estaba hablando, inmediatamente le dije a mi esposa Damaris, llama a mis pastores, llama al apóstol Wanda Rolón y al apóstol Pablo Ortega y pídele oración. Y inmediatamente a través de una llamada telefónica ella oró por mí y activó todo un ministerio de intercesores de la casa inmediatamente. Y esa noche yo iba a perder la vida porque el ataque era fuerte, pero esa oración, el milagro inmediato fue que esa oración evitó, me arrebató, ¿verdad?, de la muerte y me trajo a la vida. Los efectos de ese infarto cerebral fueron muchos, diversos en mi cuerpo. Por ejemplo, yo todo el lado derecho del cuerpo no tenía movimiento, perdí el movimiento, me desbalanceaba, no podía caminar, la cara se me viró, el ojo se me cerró, y uno de los problemas más grandes que tuvo más tiempo afectándome fue una disfagia. O sea, no podía tragar ni mi propia saliva, que prácticamente los médicos decían que no iba a poder, a lo mejor no podía volver a tragar. Pues era imposible yo verme en esa condición. Yo seguía creyendo, visualizando ese milagro en mi vida. Y ya para el mes 10, 11, empecé a poder tragar después de una santa cena que hicimos aquí en la casa. El que me ve no puede creer que me haya sucedido lo que me sucedió. Estoy en una casa de bendición, en una casa donde vemos milagros. Los milagros todavía suceden, se ven, los vemos. Yo soy un testigo de eso. Y hay 3 cosas principales que yo aprendí. El poder de la oración, el poder de la palabra. Porque hay promesas en la palabra que nosotros tenemos que creer y las vamos a ver haciendo efecto en nuestras vidas. Y la fe.
el llamado de nuestros apóstoles no se ha limitado solamente a Puerto Rico, sino que desde este lugar han predicado la palabra del Señor a muchas naciones alrededor del mundo y también han empoderado y enviado a otros a predicar esta palabra para que se cumpla lo que dice la Biblia: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Mi diagnóstico primero fue en el 2019 y fue un mieloma múltiple en la médula ósea. Ya una vez el Señor me sanó, a los 3 meses del tratamiento, ya fui libre 2 años de cáncer. Estuve libre y vuelvo a reincidir en el año 2022, en el mes de marzo. Pero en esta ocasión el mieloma múltiple era en los huesos y me cogió, me hizo lesiones en ambas caderas y en mi espalda baja, en la L5 y en la L4. Pero en esta ocasión me tuvieron que intervenir en 2 ocasiones en sala de operaciones. La primera vez para operarme mis piernas y en la segunda ocasión fue porque me dio una trombosis en mi vena cava. Así que estuve como quien dice, estuve delicada de salud. Me vi al borde de la muerte en 2 ocasiones. Pero en todas esas, el Señor estuvo ahí fortaleciendo mi vida, recordándome y trayendo a memoria cada una de las promesas y sabiendo que la oración que el pueblo estaba haciendo, la oración de la iglesia, yo creo que fue lo que me fortaleció para que hoy yo estuviese aquí testificando de que Dios hace milagros, de que el tiempo de los milagros es ahora y que de un diagnóstico de cáncer, de mieloma múltiple, hoy estoy libre de cáncer en todo mi cuerpo. Y para la sorpresa de la doctora y mía también, cuando ella lee los resultados, ella se sonríe y me dice: esto se ve muy bien, Marta. Y yo, pues, dígame, ya estoy libre de cáncer. Y sigue leyendo y me dice: Marta, tú eres un milagro. La misericordia y la gracia del Señor están sobre tu vida. Y desde ese momento la ciencia ya lo determinó, pero ya Dios lo había dicho antes que estaba sana, pero como la ciencia está para corroborar, ¿verdad?, todo lo que humanamente hay en nuestro cuerpo, en ese PET scan no hay ni un solo hueso de mi cuerpo que refleje cáncer. Y además me hicieron recientemente también unos estudios en mi sangre, así que ni en la sangre, ni en los huesos, ni en ninguna parte de mi cuerpo hay ningún tumor, ni hay cáncer. Dios me sanó una vez más de cáncer y me libró de la muerte. Han sido 40 años caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. El tiempo de los milagros no ha terminado.